Uno de los alimentos más importantes en la sociedad humana a través de la historia ha sido el pan. El pan es el principal alimento a nivel mundial. Y es interesante que la palabra de Dios ya menciona el pan desde sus inicios. Vamos a ver en la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, verso 18 y verso 19, dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. También durante el éxodo que el pueblo de Israel había realizado después de salir del cautiverio de Egipto, Dios cuidó de ellos proveyéndole pan. Vamos a abrir la Biblia en Éxodo, capítulo 16, verso 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habían sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo pruebe si andan en mi ley o no. Dios había provisto un alimento espiritual, que era el maná, a su pueblo en el desierto. Este pan milagroso era la demostración del cuidado que sentía Dios por su pueblo al proveerle los alimentos necesarios en un lugar donde justamente los alimentos escaseaban. También el pan en este relato de la Biblia es una metáfora sobre el alimento que Dios daría para mantener la vida. Entonces podemos llamarlo a este pan el pan de vida, el pan de salvación. Y esta metáfora es un símbolo que nos lleva a reconocer otra parte de la Biblia donde habla del pan de vida, el pan del cielo. Vamos a ver la Biblia en Juan, capítulo 6, versos 5 al 10. Juan, capítulo 6, versos 5 al 10 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. El milagro que hizo Jesucristo fue alimentar a más de 5.000 personas por medio de multiplicar estos 5 panes. Y esto habla del poder que tiene Cristo también para mantener la vida de las personas y darle de comer, como hizo en este caso. Vamos a ver lo que dice el verso 12 y 13. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esto hizo que mucha gente se acercara a Jesús por este gran milagro que había hecho. Y es interesante que la gente le buscara a Jesús, como dice el verso 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que todos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberíades junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando pues vio la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo del otro lado le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió: de cierto os digo que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciasteis. El milagro de alimentar a estas personas los hizo pensar que Jesús era aquel que podía
hacer milagros siempre para que tuvieran alimentos necesarios. Pero la realidad es que Jesús lo usó este milagro para explicar que había un pan mejor que del que ellos habían comido. En el verso 27 dice Jesús: trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Este milagro lo hizo Jesús para explicar de que había un pan, una comida, no una comida material, sino una comida celestial, la cual podía dar vida eterna a aquellos que comían. ¿Y cuál era esa comida? Bueno, creer en aquel a quien Dios había enviado. En el verso 32 al 35, Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es la metáfora que podemos ver en la Biblia como el pan del cielo. Aquellos que podían alimentarse de este pan iban a permanecer para siempre, iban a tener la vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos nosotros alimentarnos de ese pan? Para alimentarnos de ese pan, lo que se requiere de nosotros, este pan de vida que representa a Jesús, tiene que ver con que nosotros podamos comer ese pan. Y ese pan tiene que ver con la fe que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer lo que dice el verso 47 al 51. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Para poder comer de este pan de vida, que es Jesucristo, nosotros tenemos que creer que Jesucristo es aquel que Dios ha puesto para salvar al mundo, para salvar de los pecados, para perdonar los pecados y para dar vida al mundo. Nosotros tenemos una fecha muy importante, que es el 14 de Nisan, que es la conmemoración, la cual nosotros recordamos ese día en particular que Jesús dio la vida en sacrificio por la humanidad. Y tenemos la costumbre de participar de los emblemas que mencionó Jesucristo, porque de esa manera mostramos la fe que tenemos en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. En Lucas capítulo 22, verso 15 dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, cada fecha del 14 de Nisan, que es el día en que Jesús dio su vida por nosotros, nosotros demostramos la fe que tenemos en Jesucristo como ese pan del cielo por medio de participar justamente en estos emblemas, que es el pan y el vino. Comer el pan representa el cuerpo de Cristo sacrificado, del cual nosotros tenemos fe de que ese es el pago por el perdón de los pecados de la humanidad. Y la copa de vino representa la sangre derramada por Jesús por los pecados. Entonces, de esa manera, nosotros nos alimentamos de este pan celestial, este pan divino que es la fe en Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 6,
versos 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, como dijimos, una de las formas de alimentarnos del pan del cielo, que es Jesucristo, es por medio de la fe en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Esa obra de dar su vida nos permite a nosotros tener comunión con Dios, ser limpiados de los pecados y tener la esperanza de la vida eterna en el reino de Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan nuevamente, esta vez en el verso 15. Versos 4 y 5, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Para tener la salvación y la vida eterna tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que tener fe en la obra que Él ha hecho por nosotros. Todos los que tenemos fe en Jesucristo nos hemos alimentado de su carne y de su sangre por medio de reconocer el valor del mérito de la obra de Cristo por nuestra salvación. Cuando tenemos fe en Jesucristo, eso se demuestra por medio de participar también en el memorial con el pan y el vino. Y también demostramos que tenemos fe en Jesucristo por medio de tener una vida en armonía con la voluntad de Jesucristo. Alimentarnos de ese pan divino, que es la fe en Cristo, significa que vamos a tener una vida que demuestre que realmente tenemos fe en su obra por medio de aplicar en nuestras vidas la palabra de Cristo. Vamos a abrir lo que dice Juan capítulo 6, verso 63. Dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros, como seguidores de Cristo, que nos alimentamos de ese pan divino, ese pan del cielo, que es la fe en Cristo, tenemos que vivir en armonía con sus enseñanzas. De esta manera mostramos que realmente estamos aplicando en nuestra vida las enseñanzas de Cristo y estamos realmente alimentándonos espiritualmente de este pan. La Biblia explica que cuando Dios sacó el pueblo de Israel y los hizo caminar por el desierto, Él les proveyó alimento físico para mantener su vida. Y esto lo hizo para que ellos pudieran demostrar la fe en Dios como el proveedor. Vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio, capítulo 8, versos 1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Acá usa la palabra del pan como una metáfora de la dependencia que tenía que tener el pueblo de Israel de Dios. Y este relato nos habla para nosotros también como un símbolo, como un tipo de cómo nosotros dependemos para nuestra salvación espiritual de comer de este pan del cielo, que es la fe
en Cristo Jesús. Y como dice al final del verso 3, no solamente de pan físico vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios. Las palabras son lo que producen fe y confianza en los caminos, los propósitos y la promesa de nuestro Dios, que se materializó cuando vino Jesucristo como el pan del cielo. Todas las personas están invitadas a participar de este pan del cielo, que es la fe en Cristo. Aquellos que sienten que necesitan en su vida un cambio, aquellos que sienten que necesitan la presencia de Dios en su vida, aquellos que están atribulados y cansados de pelear, aquellos que no encuentran la salida. El pan del cielo, la fe en Jesucristo es el camino. Jesucristo vino a dar la vida por el mundo. Aquellos que toman este pan para su vida personal son aquellos que se están preparando hoy para recibir la vida eterna en el reino de Jesucristo. La invitación es para todos nosotros, para que podamos seguir alimentándonos de ese pan del cielo todos los días. Todos los días tenemos que afianzar nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo para permanecer unidos a Él y alimentarnos cotidianamente de este pan del cielo. Juan 3:16 se dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La invitación es para todos. Aquellos que creen y aquellos que aún no creen tienen la posibilidad de acercarse a la vida por medio del pan del cielo, Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho.